Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Amigos, buenos días. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a analizar el TLC con China que fue aprobado por la Asamblea Nacional la semana pasada y que tardaría unos 90 días para ya ponerse en práctica. Está con nosotros Juan Carlos Cassinelli. Él fue ministro de Comercio Exterior y estamos con el doctor Cassinelli. Gracias por acompañarnos, doctor. Buen día, para hablar sobre este tema. Las ventajas que puede significar o no el Tratado de Libre Comercio firmado con China y aprobado por la Asamblea Nacional. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la entrevista. Un gusto estar en la radio. Bueno, en principio, ¿cómo ve usted este acuerdo, el contenido y lo que puede significar para el Ecuador? El tratado es positivo en todos los aspectos porque el Ecuador requiere diversificar los destinos de su oferta exportable, multiplicar los productos de su oferta exportable, tomando en consideración que somos un país principalmente primario exportadores. La pesca, el banano, el camarón son los productos principales para esa materia. Entonces, cuando encontramos un mercado como el de la China a través de un TLC que permite en una gran parte inmediatamente poder acceder sin arancel y en otra de manera progresiva, me parece totalmente ganador. Ahora, siempre China ha sido el principal socio de productos no petroleros del Ecuador. La balanza con China, digamos, los productos que Ecuador le vendió a China el año pasado fueron por 5.291. Sin embargo, persiste una balanza comercial negativa. Bueno, realmente la balanza está prácticamente a la par Uh-huh. y eso se debe principalmente a que las exportaciones de camarón han subido sustancialmente. De ese valor que señala, solamente en ese indicador más de 4.000 millones de dólares son en camarón en exportación, que sigue creciendo cada año. Por lo tanto, no tenemos un problema de balanza comercial negativa a pesar de que el 86% de nuestras exportaciones hacia China son de solamente un producto. Por eso, si hay diversificación que permita acceder de mejor forma, seguramente vamos a tener un mejor resultado. Y solo un aspecto adicional, en el tema del camarón, a pesar del crecimiento en las exportaciones, el camarón sigue pagando arancel de ingreso a China hoy en día del 5%. Lo que se prevé es que en los próximos 10 años progresivamente queden cero. Ahora, si el camarón tiene 4.000 de 5.000, hablamos de más o menos del 80%, se lleva el camarón en las exportaciones ecuatorianas a China. Con el TLC, ¿qué productos podrían de alguna manera ir equiparando esa balanza interna? Es decir, tener más oportunidades de crecer. Principalmente productos no tradicionales de exportación hacia el Asia y que ya lo hacemos hacia otro destino. Pongo como ejemplo la pitahaya, que procura entrar en China permanentemente, pero que hoy en día paga un arancel del 20%. Con el Tratado de Libre Comercio, de manera inmediata, ese arancel pasa al 0%. Lo mismo pasa en productos donde vemos, por ejemplo, en Perú, que cada vez se exporta más el arándano y que Ecuador también lo puede producir. El arándano ecuatoriano al entrar a Perú paga el 30% de arancel. Con el TLC pagará el 0%. Es decir, se presenta una gran oportunidad de una oferta exportable con la cual no podemos llegar por aranceles altos para entrar en un mercado de esa naturaleza y esos dos ejemplos en lo que tiene que ver con exportación. Ahora, ¿qué tipo de productos podrían venir de China y significar un peligro para, sobre todo, la producción y la mano de obra ecuatoriana? China tiene una mano de obra muy barata, los productos pueden venir muy baratos, de hecho los productos chinos ya son baratos y a veces no pueden competir los productos nacionales. No hablemos de calidad, pero sí hablemos de precios y mucha gente a veces prefiere los precios.
Los productos chinos hoy en día no tienen competencia con los productos ecuatorianos en cuanto a precio, aún pagando arancel. Si no veamos el tema de la comparación entre los vehículos que vienen de la Unión Europea con el 0% de arancel hoy en día y los de China que entran con el 35%, se siguen vendiendo más carros chinos porque tienen un mejor precio. Lo mismo pasa con la oferta que tiene China en sus exportaciones. Por eso cuando se negocia un tratado de libre comercio y con países o con conglomerados en naciones tan grandes, hay que ser muy cautelosos en cuidar esas asimetrías. En el caso del TLC con China, existen, aparte de los aranceles que quedan liberados para bienes de consumo, para materia prima, sobre todo, existen unos segmentos que tienen que ver con de alta sensibilidad que están totalmente excluidos del Tratado de Libre Comercio, es decir, seguirán pagando aranceles. Por ejemplo, todo lo que son productos agrícolas, todo lo que son carnes, están totalmente excluidas las cerámicas, los neumáticos, los parabrisas, que son temas que se producen en el Ecuador y que son industrias que pudieran verse afectadas. Están excluidos los productos de cuero, calzados, prendas de vestir de determinados textiles que son textiles que sí se producen aquí, como la lana, por ejemplo, no así el algodón, que realmente lo importamos, están excluidos. Hay otro segmento que está medianamente excluido, es decir, que tienen un periodo de desgravación entre 15 y 20 años. Igual, el Ecuador tiene que prepararse, igual que con la Unión Europea, mañana con Estados Unidos y hoy con TLC, con China, que son grandes conglomerados, tiene que prepararse en 15, 20 años a tener un nivel de competencia interna frente a una globalización que sí existe. Y sobre eso, pues, se crean estos amortiguamientos en los productos de importación. Son las 8:34. Estamos hablando con Juan Carlos Casinelli, exministro de Comercio Exterior, sobre el acuerdo con China. La desgravación de productos que vengan desde China va hasta 20 años. Y en el tema que usted mencionó hace un momento, que me parece que es importante, el tema de los vehículos, porque el mercado de automotriz ecuatoriano está inundado de marcas chinas. Si no me equivoco, hay entre 26 y 30 marcas de vehículos chinos. Cada uno tiene mejores cosas que otro y mejores precios que otro, entre ellos se compiten. Ahora, este año recién vino el arancel cero para los autos europeos. ¿Qué va a pasar con el tema de los autos chinos en el tiempo? Los autos chinos, según el TLC, se desgravan entre 10 y 15 años. Por lo tanto, no vamos a ver inmediatamente una reducción significativa. Porcentualmente sí, cada año será un poco. Pero lo que decía en relación con que a pesar de aquello, el carro chino sigue siendo el primero en ventas en el Ecuador, ellos tienen un precio que ya es otro tema, que es un precio sumamente competitivo, donde le han agregado mucha tecnología, mejores acabados cada vez, y eso hace que hoy se tenga acceso. Pero en lo que tiene que ver con vehículos, estos están hasta 15 años para desgravarse. Ahora, en otro tema, tenemos que 1.666 subpartidas o tipos de productos importados de China serán desgravados en un plazo de entre 5 años. Pescados frescos, anchoas, anguilas, productos de conservas, mermeladas. El atún fue excluido para proteger a nuestro atún. Correcto, correcto. Como lo decía, en estas negociaciones se busca precautelar estas asimetrías y siempre hay un ganar y ganar para las dos partes. En el caso del Ecuador, los productos que usted señala, efectivamente, se podrán importar a pesar de que pudiera haber una producción local que no haga atractivo ese tipo de productos. Lo importante es que el atún, que nos representa 1.400 millones de dólares al año en exportaciones, se encuentra totalmente excluido y eso ayuda no solamente a que el consumo local privilegie el producto nuestro, sino que la industria se quede totalmente protegida. Ahora, dos temas más sobre el acuerdo con China. Primero, el tema de la basura desde China, de los residuos que podría importar el Ecuador. Primero, ¿esto es verdad? ¿Esto va a poder ocurrir? Y segundo, ¿qué es importar basura, residuos? O sea, el término me parece que fue exagerado en el manejo de la Asamblea, porque ningún país importa basura.
y Exactamente. ningún país declara expresamente el ingreso de desechos tóxicos. Menos el Ecuador todavía, que tiene una serie de normativas internas constitucionales, acuerdos internacionales que lo prohíben expresamente, y más aún el Ecuador, que tiene un paso previo para la firma de un TLC, que no la tienen la mayoría de los países, que es un dictamen de constitucionalidad de la Corte Constitucional. Si algo de eso estuviera en el texto de ese tema, la Corte Constitucional pues hubiera violentado el principio. Pero sobre eso me permití revisar algunas partes del TLC, que es bastante amplio. Yo lo que he encontrado en ese TLC es que se prohíbe, por ejemplo, propiciar, hacerse laxo en tema en materia de medio ambiente, en temas relacionados en temas que pudieran incentivar inversiones hacia el Ecuador. Es decir, en distintos capítulos está expresamente prohibido facilitar temas ambientales para conseguir inversiones, por ejemplo. Segundo, es importante resaltar que cuando se habla a veces de basura, se suele hablar de desperdicios de plástico. El Ecuador, hasta el año 2022 prácticamente, importó desechos de plástico con una normativa COMEX con la finalidad de elaborar PETs para suplantar una deficiencia interna que había. Hoy en día esa normativa a través de COMEX está otra vez cerrada, totalmente regulada, por lo tanto son temas de control interno. Yo no encuentro, ni he encontrado un justificativo, ni a decir que se importa basura, ni desechos tóxicos en lo que he revisado del TLC. He encontrado prohibiciones expresas. Bien, y el otro tema, hay un informe de la CEPAL que habla de que con el TLC entre Ecuador y China, el comercio ecuatoriano hacia China podría crecer en un 15% el primer año, es decir, cuando entre en vigencia en unos 3 meses aproximadamente, y el acumulado de un 16,3%, pero también hace una alerta sobre una posible afectación al empleo. Sí, yo no entendería desde mi punto de vista de abogado y que uso la lógica, el mayor impacto que puede existir en el empleo cuando se incrementan las exportaciones. Para que se tenga una idea, en el tema del acuerdo comercial con la Unión Europea ya no es un tema de estadísticas. De 2.350 millones de dólares pasamos a 4.100 millones de dólares en exportaciones en estos 7 años, de manera permanente, cada año. O sea, no es un tema de 1.000 millones más. Entonces, ¿eso qué ocasionó? No que tengamos más hectáreas con menos personas trabajando, sino que se hayan incorporado en las grandes áreas de producción miles de personas beneficiándose con el acuerdo. Y un segundo tema, cuando yo hablo de la diversidad de la oferta exportable, para que se tenga una idea, nosotros teníamos 25 productos base que exportábamos hacia la Unión Europea. Hoy tenemos más de 250. Es decir, cuando se abre un mercado de esta magnitud, y existe la posibilidad, y siempre se da, de que las pymes, las MIPYMES, etcétera, empiecen a dinamizarse, contratar personal, la cadena logística, etcétera, para llegar con los productos. Por lo tanto, se genera producción y se genera fuentes de empleo. No es lo contrario. 8:41, hablamos con Juan Carlos Casinelli, exministro de Comercio Exterior. Tenemos en carpeta algunos acuerdos comerciales. El de Corea del Sur, por ejemplo, que le escuché decir a la ministra de Comercio que está en traducción en este momento el acuerdo, y que ya se podría cerrar en pocas semanas, en pocos meses más. El acuerdo con Costa Rica, que está en manos de la Asamblea Nacional, que después de que la Corte mandara a corregir un poco lo acordado, y también el acuerdo con Canadá. ¿Qué tan importantes son? Todo acuerdo comercial en su discusión es importante. Y una vez que se discute, en su cierre está el gran desafío para el equipo negociador. En el caso de Corea del Sur, creo que llevó a 9 rondas de negociación por varios años, por distintos temas. Hoy lo que conocemos es que existe firmado un preacuerdo, que es un requisito que tienen las autoridades coreanas del sur para seguir a la siguiente fase. Por eso seguramente la ministra de Producción hace referencia a que estaríamos, no creo a semanas, pero sí pensaría que en unos meses, si se sigue con la misma dinámica,
para ya poner en contexto una fecha para una firma posible de un TLC. En el caso de Costa Rica, efectivamente, volamos, pero nos estrellamos. Lo mismo que pasó con México, solo que en México no se dio. En Costa Rica, por suerte, se dio y de repente saltó un capítulo que fue declarado inconstitucional en el Ecuador por la Corte Constitucional, lo que decía hace un momento de ese prerequisito del Ecuador. Eso llevó a una reacción, por suerte, ágil de parte de Costa Rica, que podía haber dejado ahí el tema. Claro. Y ahora estamos efectivamente en instancias previas en la Asamblea, donde yo no dudo que este tema se va a aprobar porque es un tratado, si bien es cierto, el libre comercio de amplio alcance, también pues no incide un impacto tan grande para la economía, pero es importante porque es un mercado más. Así es que Costa Rica y Canadá que está en los comienzos. Abogado, gracias por atendernos. No, muchas gracias. Un excelente comienzo de lo que queda de la semana. De media semana. Que tenga igualmente usted un resto de semana muy feliz.